El pasaje bíblico de hoy, Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amados hermanos y hermanas en Cristo, una pregunta: si tiene 2 televisores en casa y hay 2 programas que desea ver, ¿lo podrá hacer al mismo tiempo? Tal vez, si presta atención intercaladamente a cada uno, podría escuchar o entender parcialmente algo del contenido de cada programa. Sin embargo, una cosa es segura: mientras esté viendo uno de ellos, no podrá ver el otro. Es lo mismo cuando esté estudiando y le viene otro pensamiento a la mente que lo distrae. No podrá concentrarse al mismo tiempo en el contenido de ambos. Únicamente podrá aceptar en su mente y cerebro uno de ellos, sea la materia que esté estudiando o el pensamiento que lo distrae. Es lo mismo en los cultos. Usted, hermano, deberá asistir a los cultos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, es decir, sin ningún otro pensamiento que lo distraiga cuando escucha la palabra. Si su mente está pensando en otra cosa durante el servicio, no podrá adorar a Dios, y a pesar que esté físicamente en la iglesia, Dios no aceptará su adoración porque no será verdadera. Hay quienes dicen que guardan y consagran todo el día domingo al Señor. No obstante, si su mente está en otro lugar, no tendrá comunión con Dios. Hermano, jovencita, entienda bien esto. Tan solo venir a la iglesia no significa que está guardando el día domingo al Señor. Si su mente y corazón están en otra parte, Dios no aceptará esa clase de adoración. Usted debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay quienes vienen al culto de la mañana el domingo, pero no al de la tarde, y dicen que guardan santo todo el domingo para el Señor. Hermano, nunca debe mentirme cuando me pida que ore por usted. Si lo hace, será como mentirle a Dios. Debe ser honesto. Si viene únicamente a un culto, dígamelo. Como les decía, si ora pensando en otras cosas, no lo podrá hacer con todo su corazón. Únicamente si ora con todo fervor y pasión, su oración hallará respuesta y se despojará de la maldad que hay en su corazón. Y no se trata de orar solo por un par de días para limpiar su corazón de toda forma de maldad. Si hasta ahora aún tiene esos atributos carnales en su interior, es porque no ora con todo su corazón. Recuerde, si conversa mientras otros están orando, no estará orando con todo su corazón. El mismo criterio se aplica en los cultos. Deberá estar sentado en silencio desde que se inicie el servicio hasta que concluya con la oración de bendición del pastor o el Padre Nuestro, según sea el caso. Esta es la forma de ofrecer el culto de adoración a Dios. Si llega tarde al culto o sale antes que finalice, no estará adorando a Dios correctamente. Ofrecer un sacrificio de adoración sin el cuidado y el respeto que corresponde no complacerá a Dios. Tal vez se pregunte cómo lo debe hacer. Deberá hacerlo tal cual lo hizo el rey Salomón al ofrecer a Dios 1000 holocaustos. Y no solo me refiero a la cantidad, sino al hecho que Salomón lo ofreció con todo su corazón, y eso agradó a Dios, y Dios lo bendijo. Imagine que uno de sus más íntimos amigos llega tarde al matrimonio de su hijo o hija y dejara como obsequio a los novios un sobre con dinero y luego se retirara sin quedarse a la ceremonia. Pregunto, ¿acaso ese sería el comportamiento correcto de un amigo? Y no. Si en verdad fuese su amigo y hubiese deseado congratularlo, debería haberse quedado todo el servicio y luego saludar a los novios, a usted, y después retirarse. Limitarse a dar un sobre con dinero en señal de felicitación y luego retirarse no es en verdad un signo de sincero aprecio.
Recuerdo la primera vez que oficié un matrimonio. Incluso vino el presidente de la República de ese entonces. Vino con su primer ministro, ministros en cartera, congresistas y altas autoridades del gobierno. Miles de personas llenaron el templo. Preparando el culto, oré a Dios y le pedí su dirección porque era, repito, la primera vez que oficiaba una ceremonia nupcial. Y Dios me dijo cómo debía hacerlo. Todo me lo detalló. La presentación, la prédica y la despedida. Todo. Y lo hice tal cual. Y nadie se fue durante el culto. Ni una sola persona. Todos se quedaron. Era el matrimonio de uno de nuestros hermanos de la iglesia. Su suegro es uno de los empresarios de más influencia en el país. Y muchos políticos le debían favores. Por eso vinieron tantas altas autoridades a la boda. Bueno, como les decía, hice tal como Dios me dijo que lo hiciera. Solo eso. Inicié el mensaje con esta pregunta. Distinguidos invitados y hermanos en general, ustedes han venido para felicitar a los novios por su matrimonio, ¿cierto? Si es así, les pregunto, ¿cómo se lo van a demostrar? Es quedándose a toda la ceremonia. Si se van a la mitad de la boda, es que no desean de corazón congratular a los novios. Inicié el culto con estas palabras. Y nadie se movió durante todo el servicio. Creo que ni siquiera pestañearon. Incluso el presidente permaneció todo el culto y luego se acercó para felicitarme por el mensaje y la ceremonia en general. Retomando la prédica. Joven, usted no podrá enfocar su mente en dos cosas a la vez. Únicamente podrá orientar su cerebro hacia una. La pregunta es, ¿cuál va a elegir? ¿Estudiar o distraerse? Así que, joven, deberá sí o sí despojarse de todos esos pensamientos carnales que no lo llevarán a ninguna parte y reemplazarlos por pensamientos útiles, de conocimiento, que serán de beneficio para usted. En la actualidad, el conocimiento es el mejor activo o capital que puede tener. Es mi oración, en el nombre del Señor, que constantemente acumule esta clase de conocimiento bueno, edificante y de provecho para su futuro. Hermanos y jóvenes estudiantes, hoy continuaremos compartiendo la tercera condición para mejorar su rendimiento académico, que es la capacidad de concentrarse en sus estudios. Ahora bien, ¿cuáles son los pensamientos que distraen más a los jóvenes? Son todas las cosas que les ofrece el mundo, la moda, las distracciones, etc. En la prédica pasada hablamos de dos de ellos. El primero es la curiosidad por lo que le ofrece el mundo. El segundo es la ambición por las cosas materiales como ropa, autos, etc. Y el deseo desmedido por buscar el placer físico o sexual. Los que no adoran a Dios en espíritu y en verdad, los que no oran con todo su corazón, generalmente tienen esta clase de pensamientos mundanos. Sin embargo, si en verdad ama a Dios y ora con fe, no le vendrán esos pensamientos. Se concentrará al orar y adorará en espíritu y en verdad. Solo entonces Dios aceptará su oración. El día domingo es el día de bendición, ¿verdad? Ahora bien, las bendiciones vendrán en su vida únicamente si adora a Dios en espíritu y en verdad. ¿O acaso cree que solo por ir y venir de la iglesia Dios lo protegerá y bendecirá? Si adora a Dios en espíritu y en verdad, Dios lo bendecirá con toda seguridad. Me dirijo ahora a los varones. ¿En qué piensa usted durante el culto? ¿En su trabajo? ¿En ganar dinero? ¿En la reunión que tiene con un amigo? ¿En su cita de negocio? ¿En el partido de fútbol o de cualquier otro deporte que van a pasar por la televisión? Todo eso le podrá venir a la mente. Su mente es seducida y capturada por todos esos pensamientos que lo distraen. Y a pesar que esté sentado en la iglesia o, en el caso de los jóvenes, en su pupitre o mesa de estudio y esté mirando al pastor o al libro, sus ojos no estarán enfocados. Hermano, su rostro debería resplandecer de gozo al escuchar la prédica. No obstante, usted no presta atención, está distraído
porque su mente está en otra parte. Más aún, comenzará a bostezar y lo más probable es que se quede dormido. Y eso será como escupirle el rostro a Dios. Le pregunto, cuando converso con usted, ¿acaso se duerme? Ninguno haría eso. ¿Se imagina? Viene a pedirme un consejo y en medio de la conversación se queda dormido o bosteza. ¡Qué falta de respeto sería! ¿Cree usted que así podría orar para que Dios lo bendijera? Como les decía, si se adormila o se amodorra en el culto, no estará guardando el día del Señor. Hermano, usted debe vivir una vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, le puedo asegurar que máximo en medio año Dios lo bendecirá. Medio año será suficiente para que reciba sanidad y bendición material. Medite en la clase de vida cristiana que está viviendo. Vea si está orando diariamente en las reuniones de oración en la iglesia. Examine su estilo de vida. Si ora pensando en otra cosa, no lo hará de todo corazón. Es lo mismo con los cultos los días domingos. Joven, vea por qué se duerme durante el culto y eche fuera todo cansancio. Despójese de todo pensamiento que distraiga su atención de la prédica. Debe adorar a Dios en espíritu y en verdad, y Dios lo protegerá y bendecirá. Si dormita durante el culto es porque su mente ha sido capturada por esos malos pensamientos. Si en verdad viniera al culto con un corazón dispuesto espiritualmente, la palabra le sería más dulce que la miel. Les comento algo. Últimamente muchos hermanos se han quejado porque mis prédicas han sido más cortas que lo usual. Me pidieron que no las acortara, más bien insistieron en que fueran más largas. Sin embargo, los que se aburren en el servicio porque su mente está pensando en las musarañas, quieren que el mensaje termine a los 5 minutos de haber empezado. Igual sucede con la oración. Ahora bien, esos pensamientos engañosos que lo distraen no solo se originan en la lascivia y el deseo sexual. Algunos jóvenes se distraen continuamente porque se dejan llevar por emociones engañosas. Un ejemplo, suponga que su mejor amigo o amiga de un momento a otro ya no le habla y ahora frecuenta otras amistades. ¿Qué pensaría? ¿Creería que está enojado con usted o que está hablando mal de usted? De tanto pensar en eso, le vendrá un tremendo dolor de cabeza y no recordará lo que ha leído o estudiado. De hecho, usted se preocupa por algo sin saber si es cierto. Hermano, no debe tener celos si otro joven es elogiado. Si su mente está llena de celos, envidia, si juzga y condena, o si tiene otra clase de pensamientos negativos, no podrá enfocarse en sus estudios. Esta clase de pensamientos carnales le vendrán a la mente y no podrá concentrarse. Volviendo al ejemplo anterior, sea o no cierto que estén hablando de usted, eso no es importante. Sin embargo, usted sufre, se angustia y se amarga por eso. Asimismo, hay jóvenes que discuten y se disgustan con sus padres justo antes de estudiar. Se sientan en la mesa o escritorio porque sus padres los obligan y continúan quejándose. Toda esa clase de emociones negativas como odio, rencor, molestia, etc., darán origen a esos malos pensamientos. Al final, pensarán que sus padres no los entienden. Se sentirán incómodos y resentidos y no podrán concentrarse en la materia de estudio. Y será porque sentirán que sus padres los habrán herido. Hay padres así. El hijo viene del colegio. Le dicen que se lave antes de estudiar y que comience a hacer sus tareas. Al rato, el joven tendrá hambre y le pedirá a su mamá algo para comer. Y la mamá le responderá que primero termine con sus deberes del colegio. Pregunto, ¿por qué no le da de comer algo antes? No es bueno estudiar con hambre. Más bien, si está con hambre, lo único en lo que pensará el niño será en comer. Entonces, no le pida que rinda en sus estudios. Hermanos,
Hay algunos padres que me dicen que sus hijos, antes de venir a la iglesia, obtenían buenas calificaciones, pero que ahora ya no es así. El pasaje bíblico de hoy, en Proverbios capítulo 9, versículo 10, menciona: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. El pueblo de Israel, los judíos, únicamente reconocen el Antiguo Testamento. No aceptan el Nuevo Testamento y a pesar de ello han ocupado los primeros puestos a nivel académico, al menos hasta 1980. Si hablamos del premio Nobel, desde los años 50 hasta los 70 aproximadamente, han sido judíos los que en su mayoría han sido galardonados. Y, repito, solo conocen y creen en el Antiguo Testamento. No obstante, hoy en día ya no hay tantos judíos que realmente reverencien a Dios. A pesar de ello, repito, en el campo científico siguen destacando, y es porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanos, los que vienen a la iglesia aprenden a obedecer y amar a Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. Pregunto entonces, ¿acaso venir a la iglesia les impedirá estudiar? ¿No es eso algo absurdo? ¿Cómo es posible que tener fe en Dios haga que su rendimiento académico baje? Sin embargo, el hecho es que algunos jóvenes bajan en sus calificaciones. Ahora bien, hay dos razones o causas para eso. La primera son las preocupaciones en su vida de fe. A pesar de su juventud, los niños y adolescentes, cuando aceptan al Señor como su Salvador y escuchan la palabra de Dios, aprenden lo que es el pecado, el juicio y la justicia. Aprenden esas tres cosas. Y en su proceso de crecimiento se percatarán, repito, de lo que es el pecado y así podrán desecharlo. Mientras tanto, su corazón se afligirá. En su corazón tendrá lugar una fuerte guerra espiritual y será la lucha entre los deseos del Espíritu Santo y los deseos de la carne. Estas dos tendencias lucharán entre sí. Por eso, en estos casos, muchos jóvenes se entristecerán, deprimirán o amargarán. Joven, ¿ha sentido alguna vez que vivir su vida cristiana es difícil de sobrellevar? Si en su corazón se está librando esa lucha, no podrá decir sí ni amén a la palabra, y será porque se sentirá angustiado. Hermano, usted debe vivir una vida cristiana plena de gozo. Sin embargo, su corazón le dice lo contrario. No hay alguien que sienta que esa lucha sea fácil, pero cuando llegue a su fin y alcance el nivel del Espíritu, podrá decir sí y amén a la palabra de Dios. Debido a esa etapa por la que pasa, no podrá concentrarse en sus estudios y bajará en sus calificaciones. Además, su corazón se afligirá y sufrirá. Espero que, en estos casos, tanto los padres como los profesores de la escuela dominical entiendan el corazón de esos niños y oren por ellos a fin de darles la apropiada consejería. A pesar que estén pasando por alguna prueba en ese momento, si continúan orando y se esfuerzan por tener solo pensamientos espirituales, su mente estará en paz. Por un momento les parecerá difícil. No obstante, en la medida en que luchen contra la aflicción y se despojen de todo pecado, podrá desechar más rápidamente esos malos pensamientos que los adultos. Lo harán porque los niños y adolescentes han vivido menos tiempo en este mundo. Es decir, el pecado y la maldad no se habrán impregnado tanto en sus corazones. Así les será más fácil extirpar o sacar esa maldad de su ser. Hermano, hay una gran diferencia entre el corazón de un joven
o niño y el de un adulto. Los niños son aún inocentes, tienen un corazón puro. Si toca con amor su corazón, fácilmente cambiarán. El problema son los padres. Muchos padres no pueden llegar con amor al corazón de sus hijos. Más bien, los hieren y hacen que se enojen y les respondan. Eso no es bueno. Como les estaba diciendo, si su hijo se despoja de lo carnal, su poder de concentración aumentará y mejorará en sus estudios. Desarrollaré este punto detalladamente más adelante. Si no tiene pensamientos carnales, su mente podrá enfocarse en sus estudios y podrá controlar sus pensamientos. Así que, en forma natural, estudiará sin problema alguno. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y jóvenes estudiantes, los que aman a Dios y han llegado al nivel del Espíritu jamás dejarán de orar. Los jóvenes que perseveran en la oración ocupan el primer puesto, no solo en su clase, sino en todo el colegio. Son líderes reconocidos y respetados en toda la escuela. Suponga que a su hijo lo marginan en su salón. Si es así, debería en primer lugar examinar la vida cristiana de su hijo y ahí hallará la respuesta. Si su hijo vive una correcta vida de fe, nunca se burlarán de él, no lo intimidarán, más bien será ejemplo para los demás. Repito, a los que vivan una recta vida cristiana jamás les harán bullying o los intimidarán. ¿Saben por qué? Porque son diferentes. Jamás los amenazarán ni los marginarán. Todo lo que dicen es bueno. Así que ni los bravucones del salón los podrán avergonzar. Por eso, si su hijo tiene problemas con otros niños en el colegio y está pensando en cambiarlo de escuela, será mejor que lo piense antes de hacerlo. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos
hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal. Fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad. Fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.